Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo depende y está en función donde nos vean o donde se vea este video. Continuamos con el programa Hablemos de Jesús y vamos a hacer un resumen del 16º programa Hablemos de Jesús el Cristo. En ese 16º programa hemos visto el rechazo, la profecía del rechazo del pueblo judío a Jesús. Y llegamos a la conclusión que es natural que se le rechace a Jesús como el camino, la verdad y la vida, porque sencillamente el ser humano tiene en su naturaleza una naturaleza religiosa y no acepta que sea Dios el que le solucione su problema de justicia delante de él. Pero la enseñanza es de que ante el rechazo natural del ser humano a los planes de reconciliación con Dios, es Dios el que se acerca al hombre por medio de la fe de Jesús y lo seduce por medio de su amor divino para que entienda y se dé cuenta que el problema no es de religión, sino de relación con Dios. Y la relación con Dios tiene que hacerse a través de la perfección de la justicia de Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué el problema no es de religión? El problema no es de religión porque la religión exige méritos. La religión reclama méritos y la justicia de Dios reclama perfección. Y entonces los méritos humanos no son suficientes para poder aclamar la gracia de Dios. Los méritos del ser humano no satisfacen la justicia de Dios porque la justicia de Dios es perfecta. El único que satisface la justicia de Dios es Jesús de Nazaret, que es el sacerdocio perfecto, que es sencillamente la ofrenda perfecta que nos hace aceptos para siempre delante de Dios. Y en segundo lugar, el nombre de nuestro 17º programa sería la 16ª profecía, que significa en este tiempo alguna de las características del Señor Jesucristo. Eso se encuentra en Isaías capítulo 11, versículo 2, que dice: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Y su cumplimiento está en Lucas, en el capítulo número 22, versículo 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 4, 18 también afirma ese cumplimiento. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y una confirmación más de la profecía está en Salmos, capítulo 45, versículo 7, que dice: has amado la justicia, aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y Isaías, capítulo 11, versículo 3 y 4, nos dice: y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra
con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Nos preguntaríamos entonces cuáles son las palabras más importantes de esta 16ª profecía. Y las palabras más importantes vienen a ser espíritu y crecer. Espíritu viene de el hebreo rúa, aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento, etc. Una de estas acepciones en la Biblia habla a menudo acerca del Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Este es el significado de Rúa. La primera vez que aparece el término, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 1:2. También se usa espíritu para expresar la capacidad o dotación de alguna persona para cierta tarea, o bien la esencia de una de sus cualidades. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Deuteronomio 34:9. Eliseo pidió a Elías una doble porción de su espíritu, Segunda de Reyes 2:9, y lo recibió. ¿Qué quiere decir? Este espíritu viene a expresar la capacidad o dotación que para alguna persona para cierta tarea, o bien la esencia de una de sus cualidades. Al referirse a las expectativas mesiánicas, los profetas proyectaron el papel especial del Mesías como una demostración de poder y consejo. Sobre él reposará el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de fortaleza, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Isaías 11:2. En otras palabras, el Señor Jesucristo tenía todas las capacidades, todas las dotaciones, todas las cualidades. Estaba lleno de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de conocimiento y del temor de Dios. El temor aquí es de honrar a Dios. El espíritu, desde la concepción griega, se denomina pneuma. Denota en primer lugar el viento, relacionado con prieo, respirar, soplar, también aliento. Luego, de forma especial, el espíritu, que a semejanza del viento es invisible, inmaterial y poderoso. Los usos se hacen de este término en el Nuevo Testamento. El tema del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento puede ser considerado en relación con sus atributos divinos, su personalidad definida en la deidad, su obra en relación con el Señor Jesús en su nacimiento, vida, bautismo y muerte, su actuación en el mundo, en la iglesia, el hecho de haber sido enviado en Pentecostés por el Padre y por Cristo, sus operaciones en el creyente individual, en las iglesias locales, sus operaciones en la producción de las Sagradas Escrituras, su obra en el mundo, etc. Eso es, en términos generales, el Espíritu. Y la palabra crecer, entre tantos verbos, entre tantas acepciones, nosotros nos vamos a ubicar en porocopto. Ese es el término en griego, se traduce como el verbo crecer, que aparece en Lucas 2:52, que dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, ¿cuál sería la interpretación de esta profecía? Es que Jesús estaba lleno del Espíritu de Dios porque era Dios, pero además tenía todas las dotaciones habidas y por haber. Estaba lleno de sabiduría, de consejo, de poder, de conocimiento y de honra a Dios, y crecía en estatura y en gracia para con Dios
y con los hombres. O sea, Jesús tenía una vida abundante, llena del Espíritu, hablando en su relación con Dios, del Espíritu de Dios, y hablando en su relación con los hombres, tenía un espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de honra a Dios. ¿Qué tal dotación del Señor Jesucristo? Ahora, ¿cómo aplicamos todo esto? ¿Cómo aplicamos esta profecía? ¿Qué aplicación le damos a esta profecía? Que el Señor Jesucristo estuvo equipado para poder afrontar la misión en esta tierra en todo sentido. Y Dios también quiere usar al ser humano para que tenga relación con Dios y pueda tener una vida con sentido, con propósito, así como la tuvo el Señor Jesucristo. Cuando uno se encuentra con Dios, va a poder tener relación con Dios, va a poder adorar a Dios, va a poder sencillamente decir lo que dice el Señor Jesucristo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, porque Dios a tales adoradores busca. Entonces, cuando uno se convierte en un adorador de Dios, tiene el Espíritu de Dios, a similitud de Jesús, y Dios lo dota con sabiduría, con inteligencia, con consejo, con poder, con conocimiento, y honra a Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada ser humano. Ahí está la aplicación. Y finalmente vamos a tratar un tema que siempre lo he dicho. Siempre he dicho que la iglesia ha sido creada de antes de la fundación del mundo, porque hay mucha gente que habla que su congregación es la iglesia, su iglesia verdadera. No es así. La iglesia está constituida desde antes de la fundación del mundo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, escuche bien, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 23, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, primera premisa: la iglesia ha sido creada desde antes de la fundación del mundo. Lo que se tiene sencillamente es que cuando Dios anuncia su verdad, cuando Dios anuncia las buenas nuevas, lo que nosotros, si recepcionamos esas buenas nuevas, entonces estamos confirmando que somos parte de esa iglesia que ha sido formada desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros rechazamos el mensaje de Jesús, si nosotros rechazamos el mensaje de las buenas nuevas, lo que estamos evidenciando es que no somos parte de esa iglesia que ya ha sido formada desde antes de la fundación del mundo. Entonces la pregunta que se cae de madura sería: ¿qué eres? ¿Ya aceptaste el mensaje de Jesús o lo has rechazado? Si lo has aceptado, eres parte de esa iglesia. Pero si lo has rechazado, no eres parte
de la iglesia que Dios ha fundado desde antes de la fundación del mundo. Y para terminar esta parte, y para terminar con esta lección, hablemos del libro de la vida, que es el libro que registra a todos aquellos que son parte de la iglesia formada desde antes de la fundación del mundo. O sea que nuestros nombres, si yo estoy en la iglesia formada desde antes de la fundación del mundo, mi nombre ya está escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, así usted no lo crea. Dice Revelación capítulo 17, versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, escuchó bien, se lo leo de nuevo, Revelación o Apocalipsis 17:8, la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. O sea, una vez más, antes de la fundación del mundo está la iglesia, y también en la fundación del mundo está el libro de la vida, y ahí están todos aquellos que son parte de la iglesia. No es que se hacen parte de la iglesia en una congregación humana, formada por seres humanos. No se equivoque. La iglesia está formada desde antes de la fundación del mundo, y lo corrobora el libro de la vida. ¿Se da cuenta? No el libro de su congregación, de su membresía. No, eso no sirve. Es el libro de la vida. Y Revelación 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, nuevamente fue lanzado al lago de fuego. ¿Ya estás inscrito en el libro de la vida? Si tú has aceptado a Jesús, estoy seguro que estás inscrito en el libro de la vida. Pero si lo has rechazado, significa que nunca estuviste inscrito en el libro de la vida. Y por último, Revelación 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente lo que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué del Cordero? Porque es el Cordero de Dios el que nos introduce. La fe de Jesús, que es el Cordero de Dios, es la que nos introduce al reino de los cielos. Es la que demuestra que estamos inscritos en el libro de la vida y que pertenecemos a la iglesia desde antes de la fundación del mundo. No se equivoque. Usted lo que tiene que hacer es verifique si está inscrito en el libro de la vida. Verifique si es iglesia desde antes de la fundación del mundo. Esa es la única manera de entrar al reino de los cielos, por medio de la fe de Jesús, convirtiéndose en un hijo o en una hija de Dios por adopción. Que la gracia de Dios continúe con cada uno de nosotros. Jesús ha dicho, misericordia quiero, no sacrificio. Misericordia significa dejar que el Espíritu Santo nos controle, dejar que la fe de Jesús nos arraigue y dejar que el amor de Dios guíe nuestras vidas para vivir no para nosotros, sino para Dios y para el prójimo. Que la gracia de Dios y su misericordia sea con cada uno de nosotros y que el Señor nos continúe bendiciendo en todo. Amén. Ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y
Aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.